No pensé que te importaría si él también venía al viaje, dijo ella sobre su mejor amigo. Yo dije, tienes razón. Llevar amigos suena genial, y transferí su boleto a mi amiga. La llevé a Grecia en su lugar. Mi ex se enteró en el aeropuerto cuando su boleto no existía. Yo ya estaba en el avión. Soy Alex, 29 años, consultor de marketing en una ciudad mediana. Siempre he sido el tipo estable, trabajo confiable, ahorrando para el futuro, sin interés en los dramas. Hace aproximadamente 3 años, conocí a Sara en la fiesta de un amigo en común. Ella tenía 25 años, llena de energía, aspirando a ser una influenciadora. Ella tenía esa chispa, ya sabes, publicando sobre cosas de estilo de vida, sueños de viajes, frases motivacionales. Me enamoré profundamente. Ella aún no ganaba mucho dinero, así que yo di un paso al frente. Pagué por su equipo de fotografía, ayudé a editar sus vídeos a altas horas de la noche después de mis propios largos días de trabajo. Diablos, incluso cubrí el alquiler un par de veces cuando sus trabajos fracasaron. Pensé que eso es lo que hacen las parejas, apoyarse mutuamente. Pero mirando hacia atrás, siempre fue unilateral. Yo planeaba noches de citas, la sorprendía con pequeños detalles como su café favorito o escuchaba durante horas sobre sus bloqueos creativos. A cambio, ella me fallaba en mis cosas. Como cuando tuve una gran presentación en el trabajo y estaba estresado a más no poder. Ella canceló nuestra cena para ir a hacer contactos en algún evento, o la vez que mi abuelo falleció. Yo la necesitaba, pero ella dijo que tenía una fecha límite para su contenido y no podía venir al funeral. Lo dejé pasar, me dije a mí mismo que ella estaba construyendo su marca, que algún día valdría la pena para los dos. Luego estaba Mike, su mejor amigo de la universidad. Se conocían desde siempre. Y al principio, no le di mucha importancia. Él siempre estaba cerca, salidas grupales, las historias de ella sobre sus bromas internas. Pero con el tiempo, se volvió extraño. Ella se iluminaba cuando le enviaba mensajes de texto, pasaba los fines de semana poniéndose al día con él mientras yo estaba solo en casa. Yo veía sus publicaciones, autofotos con él en cafés, leyendas como las conexiones de almas nunca se desvanecen, mejores amigos. Yo le preguntaba al respecto casualmente, y ella ponía los ojos en blanco. Alex, no seas ese tipo de hombre. Mike es como un hermano. Tú eres mi novio. Actúa como tal. Confiaba en ella, o al menos me convencí a mí mismo de que lo hacía. Pero en el fondo, me carcomía. ¿Por qué cada conversación volvía a lo divertido que era Mike o a cómo él la entendía de maneras que aparentemente yo no? Yo había sacrificado fines de semana trabajando horas extras para financiar sus sueños. Y aquí estaba ella desconectándose emocionalmente con este tipo. El verdadero golpe llegó cuando planeé nuestro viaje de aniversario a Grecia. Había estado ahorrando durante meses. Una escapada romántica. Solo nosotros. Playas, ruinas, atardeceres. Reservé todo. Vuelos, un hotel acogedor en un pueblo costero, incluso un recorrido privado en bote. Se lo conté durante una linda cena. Lo logré. Ella parecía emocionada al principio, pero luego su actitud cambió. Miraba su teléfono, sonreía a mensajes que yo sabía que eran de Mike. Traté de ignorarlo, me enfoqué en nosotros. Pero por dentro, estaba empezando a cuestionar todo. ¿Era yo solo la apuesta segura? ¿El tipo que pagaba las facturas mientras ella buscaba emociones en otra parte? Dolió, hombre. Había renunciado a viajes con mis propios amigos, rechazado ofertas de trabajo que implicaban viajar, todo para construir algo estable con ella. ¿Y para qué? ¿Para sentirme como un sustituto? Me senté con esa confusión durante semanas antes del viaje, empacando su maleta con ella, actuando normal, pero mi mente a toda velocidad. ¿Por qué siempre era yo el que cedía? El silencio en mi cabeza era ensordecedor. Noches mirando al techo, repitiendo sus risas despectivas. Aún no la confronté. Solo observé, y fue entonces cuando la traición realmente se cristalizó. La preparación para el viaje fue tensa, pero mantuve la calma. Sara comenzó a lanzar indirectas sobre Mike de manera más descarada.
Una noche, estábamos relajándonos en el sofá, desplazándonos por fotos de viajes, y ella dice, de la nada, Mike ha estado muy deprimido últimamente, un drama de ruptura o algo así. Asentí, sin morder el anzuelo, pero ella continuó. Ya sabes, siempre ha querido ver Grecia. Las cosas de historia, está obsesionado. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Esto iba a donde yo pensaba? Unos días después, durante el desayuno, unos panqueques que preparé, tratando de mantener las cosas ligeras, me soltó el golpe. Estamos hablando del itinerario y ella casualmente lo suelta. Oye, no pensé que te importaría si Mike también viniera al viaje. Está pasando por una mala racha y sería divertido tener a un tercero para algunas aventuras. 3 son compañía, ¿verdad? Podemos dividir los gastos o lo que sea. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de mi boca, mirándola. Estaba sonriendo con suficiencia como si esto no fuera gran cosa, desplazándose por su teléfono mientras lo decía. Espera, ¿qué? Pregunté, manteniendo mi voz uniforme. Este es nuestro viaje de aniversario. Romántico, solo nosotros. ¿Por qué traer a Mike? Ella levantó la vista, entrecerrando los ojos como si yo fuera el irrazonable. Oh, vamos, Alex. No seas inseguro. Mike es mi mejor amigo. Prácticamente familia. Si realmente me amaras, lo entenderías. No puedo simplemente abandonarlo cuando está sufriendo. No es como si nos estuviéramos fugando o algo así. Son unas vacaciones. Además, él puede tomar excelentes fotos para mi contenido. Todos ganan. Me resistí suavemente. Sara, he planeado esto durante meses. Lo he financiado todo. Si se trata de amigos, ¿por qué no invitar a otra persona? Y honestamente, tu amistad con Mike se siente rara. Los mensajes de texto a altas horas de la noche, las constantes salidas. Hay algo que debas saber. Ella se rió. En realidad, se rió. Despectiva y engreída. Dios, eres tan paranoico. Mike y yo hemos sido amigos desde siempre. Sí, nos besamos una vez en la universidad, pero eso es historia antigua. No significa nada. Estás tergiversando esto porque estás celoso. Él me trata como a una igual. Entiende mi humor. Me empuja a ser creativa. Tú eres cómodo, seguro, pero si no puedes manejar mis amistades, tal vez no somos tan compatibles como pensaba. Merezco libertad, Alex. Confía en mí o no lo hagas, pero no arruines este viaje por tus problemas. Sus palabras dolieron, retorciendo el cuchillo. Las excusas se acumularon. No es engañar si es apoyo emocional. Eres demasiado posesivo. Las verdaderas parejas dan espacio. La hipocresía goteaba de cada oración. Ella se volvería loca si yo sugiriera llevar a una amiga. Pero su lógica trataba solo sobre sus necesidades, lo que ella merecía. Me senté allí absorbiéndolo, sintiendo como la injusticia se hundía en mí. Todos mis sacrificios, horas extras, capacidad emocional reducidos al cómodo. Yo era su plan de respaldo, el tipo confiable, mientras Mike recibía la emoción. No grité ni rogué. En cambio, dije tranquilamente, tienes razón. Llevar amigos suena genial. Ella sonrió, pensando que había ganado, y volvió a su teléfono, probablemente enviándole mensajes de texto a él. Pero por dentro, algo se rompió. No fue ira, fue claridad. Esto no era amor. Era manipulación. Había sido abandonado emocionalmente, faltado al respeto, hecho sentir como el segundo plato. ¿Por qué luchar por alguien que me veía como un escalón? Esa noche, solo en la habitación de invitados, ella había reclamado la cama como espacio de edición. Dejé que la confusión me invadiera, repasé las señales de alerta. Sus publicaciones públicas elogiando a Mike, comparando nuestras aburridas citas con sus épicas aventuras. Las veces que me cancelaba por él, para luego manipularme al respecto. Dolió. El silencio amplificaba la traición. No estaba durmiendo, solo miraba a la pared, preguntándome cómo había dejado que llegara tan lejos.
Pero lentamente, la vulnerabilidad cambió. Yo no merecía esto. Era hora de desapegarse. A la mañana siguiente, mientras ella estaba fuera haciendo recados, código para reunirse con Mike, sospeché, inicié sesión en la aplicación de la aerolínea, transferí su boleto a Emily, mi amiga de toda la vida del trabajo, platónica y asombrosa, que siempre me había apoyado. Emily estaba soltera, era aventurera, y cuando le expliqué la situación brevemente, se animó. Al diablo con eso, Alex. Hagamos que sea épico. Empaqué mis maletas en silencio, dejé una nota diciendo que yo me encargaría de los detalles del viaje y me dirigí temprano al aeropuerto. Sin confrontaciones, sin arrebatos. Solo me alejé con la dignidad intacta. Sara se enteró en el mostrador de facturación. Su boleto había desaparecido. Explotó mi teléfono. Mensajes de voz furiosos. ¿Qué demonios, Alex? Esto es humillante. ¿Cómo pudiste hacer esto? Pero yo ya estaba en el avión. El teléfono en modo avión, rumbo a Grecia con Emily. La traición fue de ella. Mi respuesta fue simplemente reclamar mi paz. El viaje en avión a Grecia fue surrealista. Me senté allí, en el asiento de la ventana, viendo pasar las nubes, Emily a mi lado, charlando sobre el itinerario. Ella siempre había sido una buena amiga, alguien de mi oficina que había escuchado mis desahogos sobre Sara sin juzgar. Platónico, claro, pero había una facilidad con ella que había olvidado que las relaciones podían tener. Sin drama, sin constantes comparaciones. Mientras la azafata repartía las bebidas, finalmente me permití respirar. No más caminar sobre cáscaras de huevo, preguntándome si hoy sería el día en que Sara elegiría a Mike sobre mí abiertamente. Pero el desapego no fue instantáneo. Las primeras horas en el aire, mi mente volvió a la traición. ¿Cómo no había visto las señales? Los recuerdos me golpearon duro. Esa vez que la sorprendí con boletos para un concierto que había mencionado que le encantaba, solo para que ella invitara a Mike a última hora, convirtiéndolo en algo grupal. O cuando le confiaba sobre mi estrés laboral y ella cambiaba el tema a cómo Mike había conseguido algún trabajo independiente, haciéndome sentir pequeño. Yo había sacrificado mi propia vida social, rechazando invitaciones de amigos para quedarme en casa con ella, solo para ser marginado emocionalmente. Era injusta la forma en que ella había manipulado mi lealtad para convertirla en una jaula. Me senté con ese dolor, mirando el mapa de vuelo, la distancia desde casa creciendo. La confusión se arremolinaba. ¿Había sido demasiado confiado, demasiado seguro, como ella lo llamaba? Pero lentamente, en el silencioso zumbido de los motores, eso cambió. Esto no era mi culpa. Yo lo había dado todo. Ella había dado excusas. Era hora de recuperar mi vida. Al aterrizar en Atenas, el calor me golpeó como un botón de reinicio. Emily y yo agarramos nuestras maletas, subimos a un ferry hacia el pueblo costero. Arenas blancas, agua turquesa, ruinas antiguas salpicando las colinas. Sin prisas por revisar mi teléfono. Bloqueé a Sara de todo antes de despegar. Dignidad significaba no mirar atrás. Sin explicaciones mezquinas. Exploramos, caminamos hasta un templo en la cima de un acantilado al atardecer. El tipo de vista que te hace sentir pequeño de la mejor manera. Compartimos risas sobre mariscos frescos. Sin trasfondos de tensión. Emily se abrió sobre sus propios desamores pasados. Y por primera vez en años, me sentí visto, no como un proveedor o un plan de respaldo, sino como yo mismo. El silencio que tenía en casa se convirtió en paz aquí. Por las mañanas, tomando café en el balcón, mirando las olas romper, reflexioné sobre las señales de alerta que había ignorado. Sus engreídos rechazos, la forma en que ella convertía mis preocupaciones en inseguridad. Dolió, pero sentarme con eso construyó determinación. No estaba rogando ni confrontando. Estaba evolucionando. Para el día 3, el viaje floreció en algo inesperado. Emily y yo nos unimos más profundamente. Las conversaciones fluían con naturalidad. Sin juegos. Una chispa se encendió durante ese recorrido en bote privado que originalmente había reservado para Sara. Navegando a lo largo de la costa,
con el viento en el cabello, hablamos de sueños, no de drama. Me di cuenta de cómo se sentía la conexión real. Respeto mutuo. Nadie se sentía como una ocurrencia tardía. Sin arrebatos de mi parte. Solo pasos silenciosos hacia adelante. Publiqué una sutil actualización en línea. Nueva cuenta, solo amigos, una foto del mar. La leyenda, nuevos horizontes. Sin etiquetas. Sin indirectas. Dignidad en acción. La injusticia persistía en los momentos de silencio. ¿Por qué ella tuvo la oportunidad de lastimarme tan casualmente? Pero dejé que respirara y luego lo dejé ir. Este era mi arco, pasando de ser un sustituto vulnerable a alguien que construye su propia historia. El karma no tardó en dar la vuelta. Y maldita sea, le dio de lleno. Mientras Emily y yo nos relajábamos en Grecia, explorando calas escondidas, probando vinos locales, convirtiendo lo que se suponía que era una escapada romántica en una verdadera aventura. El mundo de Sara comenzó a desmoronarse en casa. No la acosé. Amigos en común me informaron más tarde, poco a poco, cuando se comunicaron para brindarme apoyo. Resulta que, después del fiasco del aeropuerto, ella entró en una espiral públicamente. Apareció en el mostrador de facturación, el boleto era inválido, y perdió el control, gritándole a la gente de la aerolínea, con el teléfono en la mano, tratando de llamarme. La seguridad intervino. Ella publicó una historia llorosa en línea, traicionada y varada por su supuesto novio. Los hombres son basura, corazón roto. Pero la hipocresía, ella etiquetó a Mike en la publicación como si él fuera su caballero esperando entre bastidores. Fue entonces cuando las cosas se desmoronaron para ella. Mike, su mejor amigo, vio la oportunidad. Él se abalanzó, consolándola con promesas de un viaje de reconciliación a costa de ella. Por supuesto, ella le confesó sus sentimientos. Sus amigos filtraron los mensajes de texto más tarde, admitiendo que la aventura emocional se había estado gestando durante meses. Alex era demasiado aburrido. Tú eres la chispa que necesito. Decía un mensaje. Pero Mike, él era inestable, un usuario en serie. Había estado ilusionando a varias mujeres, usando a Sara por sus incipientes conexiones como influenciadora. Una vez que ella derramó su corazón y financió una escapada rápida de fin de semana para ellos, él desapareció como un fantasma, la bloqueó a mitad de la conversación, la dejó en un motel barato después de pedirle dinero prestado para la gasolina. Ella descubrió que él había vuelto con su ex, publicando fotos de pareja mientras ella estaba sentada sola. Las consecuencias crecieron como una bola de nieve. Sus quejas en línea resultaron contraproducentes. Los seguidores criticaron su doble moral. Intentaste llevar a tu amante al viaje financiado por él, y luego te haces la víctima. Los patrocinadores la abandonaron. Esa marca de estilo de vida que había estado cortejando desapareció después de ver el drama. Los amigos mutuos que inicialmente la habían defendido, denle espacio a Sara. Tiene un espíritu libre, cambiaron de bando cuando se filtraron los textos completos de la aventura. Un amigo me envió un mensaje. Hombre, no teníamos idea. Ella es tóxica. Su reputación se hundió. Aislada de nuestro círculo. Las perspectivas de trabajo se agotaron. Ella aspiraba a ser una influenciadora, pero ahora estaba en la ruina, durmiendo en el sofá de su hermana, luchando por conseguir trabajos independientes que pagaban centavos. El abandono emocional que ella repartió regresó como un boomerang. Mike la desechó como ella me había desechado a mí. Dejé que todo se desarrollara sin interferir. De regreso de Grecia, me sumergí en el trabajo, conseguí un ascenso, más trabajos de viaje. Emily y yo tomamos las cosas con calma, pero se sentía bien. Sin prisas, solo construyendo. Mientras tanto, la desesperación de Sara aumentó, pero el karma se sintió merecido, no vengativo. Yo me había sentado con el peso de la traición, la confusión de su lógica retorcida, el silencio después de sus engreídas palabras de ruptura. Ahora, observando desde lejos a través de las actualizaciones de esos amigos, la injusticia se esfumó. Ella me vio como desechable. La vida le mostró el mismo espejo. No fue satisfactorio de una manera alegre, solo irónico, completo.
Su libertad la dejó siendo irrelevante mientras yo prosperaba. Un par de meses después de Grecia, los intentos de Sara de regresar comenzaron poco a poco, pero se intensificaron rápidamente. Al principio, fueron mensajes de texto que se colaban porque solo había bloqueado sus redes sociales, no su número de teléfono todavía. Alex, eso fue un gran malentendido. Que no significa nada. Era solo amistad. Ven a casa, hablemos. Yo los leía, sentía un destello del viejo dolor, pero ningún impulso de responder. Dignidad significaba silencio. Yo ya me había desapegado. Luego llamadas, mensajes de voz acumulándose, su voz cambiando de dulce a suplicante. Cariño, lo siento. Lo del aeropuerto me humilló, pero entiendo por qué lo hiciste. Extraño lo nuestro. La estabilidad, los planes. Que fue un error. Él huyó cuando las cosas se pusieron reales. Se volvió desesperada rápidamente. Apareció en mi apartamento una noche, golpeando la puerta mientras yo estaba adentro preparando la cena. La abrí con calma, sin emociones. ¿Qué quieres, Sara? Ella se abrió paso a empujones, con los ojos desorbitados. Necesitamos arreglar esto. Me doy cuenta ahora de lo bueno que fuiste conmigo. Pagando por todo, apoyando mis sueños. Lo di por sentado. Que me usó. Desapareció después de que gasté mis ahorros en esa estúpida escapada. Estoy en la ruina, Alex. Viviendo con mi hermana. Sin trabajos a la vista. Por favor, acéptame de vuelta. Podemos empezar de nuevo. Me quedé allí, con los brazos cruzados. Dijiste que merecías libertad, ¿recuerdas? Apoyo emocional de amigos. ¿Por qué vienes a rogar ahora? A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Manipuladora como siempre. ¿Por qué te amo? Ese viaje suponía que sería nuestro, pero lo arruinaste con tu mezquindad. Si hubieras dejado que Mike viniera, nada de esto habría pasado. La interrumpí rotundamente. Tu elección no es la mía. Entonces ella se enojó. Mostrando sus verdaderos colores. Eres un desalmado. Después de todo, me debes un cierre al menos. Pero yo simplemente señalé la puerta. Adiós, Sara. No se detuvo. Ella involucró a su equipo tóxico. Su hermana llamó después. Desagradable. Chillando. Eres un imbécil. Dejar a mi hermana tirada así. Los verdaderos hombres perdonan y proveen. Sara es un desastre por tu culpa. Supera tu ego y acéptala de vuelta. Amigos en común a los que había manipulado también llegaron a mi bandeja de entrada. Uno escribió, amigo, Sara lo siente. Ha cambiado. Dale una oportunidad. La vida es demasiado corta para guardar rencores. Otro más sarcástico. Me enteré de lo de Grecia con Emily. Con mucha clase. Reemplazándola tan rápido. Sara merece algo mejor que tus juegos. Pero para entonces, nuestro círculo había cambiado. La mayoría se puso de mi lado después de las filtraciones, ignorando sus súplicas. Sus intentos se volvieron frenéticos. Mensajes de texto diarios que se convertían en quejas. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Les diré a todos lo controlador que eres. La ira se desbordó, exponiendo la hipocresía. La chica que me había llamado posesivo ahora acechaba mis perfiles, comentaba en publicaciones antiguas antes de que la bloqueara por completo. Dejé que todo resbalara. El desgaste emocional me había enseñado paciencia. Sentarme con el eco de la traición, la confusión de su lógica. Ahora, su desesperación solo confirmaba que había esquivado una bala. Ninguna simpatía por mi parte. Ella misma construyó este aislamiento. El clavo final llegó en la boda de nuestro amigo en común, Jaque, en Italia, 6 meses después de Grecia. Yo había seguido adelante por completo. El ascenso en el trabajo significaba más viajes, un nuevo apartamento con vistas y Emily. Nos habíamos hecho oficiales, construyendo algo real. Sin manipulaciones, solo crecimiento mutuo.
La boda fue en un pueblo de viñedos, colinas onduladas, luces de hadas, todo eso. Yo estaba allí con Emily, socializando, cuando Sara apareció sin estar invitada, se coló a través de un vacío legal del acompañante. Más tarde supe que se veía mal, el maquillaje descolorido, la sonrisa forzada, claramente desmoronándose aún más. Sin trabajo ahora, con la reputación hecha jirones, aislada después de más explosiones en línea. Me acorraló durante la hora del cóctel, lejos de la multitud pero aún visible. Emily estaba charlando cerca, dando espacio pero observando. Sara me agarró del brazo. Alex, por favor. Ahora lo veo todo. Tus publicaciones, la nueva vida. Cometí un gran error. Mike era abusivo, inestable. Me usó y me dejó en la ruina. Pero nosotros, teníamos potencial. Empecemos de nuevo. Me lo debes después de esa jugarreta. Humillarme en el aeropuerto, reemplazarme con ella. Su voz se quebró. Desesperada e hipócrita. Te amo. No lo tires por la borda. Me aparté tranquilamente, reflejando su antigua lógica. Dijiste que llevar amigos a los viajes estaba bien, ¿verdad? No era gran cosa, solo diversión. Apliqué tus reglas, llevé a Emily en su lugar. Funcionó de maravilla. Ella se estremeció, pero continué, firme y evolucionado. Esa traición me enseñó lo que no necesito. Manipulación, comparaciones, abandono emocional. Ahora he construido algo mejor. El trabajo prospera. La paz intacta. Emily me ve. Valora al tipo seguro del que te burlabas. Eres irrelevante para mi felicidad, Sara. Las puertas están cerradas. Ella rogó con más fuerza. La ira se apoderaba de ella. ¿Cómo puedes ser tan frío? Merezco una segunda oportunidad. Después de todo, soporté tu aburrida estabilidad. La hipocresía alcanzó su punto máximo. El poder se invirtió. La engreída que había terminado la relación ahora estaba desesperada. Mientras yo me mantenía firme. Emily se acercó entonces, deslizando su mano en la mía. ¿Todo bien? Los presenté casualmente. Sara, conoce a Emily, mi pareja. El contraste golpeó al público. Los invitados susurraban mientras Sara se quedaba sola, humillada, mientras nosotros caminábamos hacia la pista de baile, riendo. Ella se escabulló. No hubo más súplicas. Eso fue todo. Karma completado. Irónico y merecido. Ya no pienso en ella. Lección aprendida. La vida mejoró. Resumen, ella intentó llevar a su mejor amigo, un compañero de aventura amorosa, a nuestro viaje a Grecia. Yo transferí su boleto a mi verdadera amiga en su lugar. Ella se desmoronó, rogó desesperadamente, pero en una boda, vio mi nueva vida y fue rechazada para siempre. Moraleja, no traiciones la lealtad. Se vuelve en tu contra. Historia 2. Ella me vio en un evento de la empresa después de 3 años y se derrumbó por completo frente a todos. Yo no me estaba escondiendo, pero se suponía que no debían verme. Ni ella, ni esa noche, y definitivamente no de esta manera. 3 años. Ese es el tiempo que había pasado desde que desaparecí. Desde que salí por la puerta y me desvanecí sin dejar rastro. Cambié mi número, borré mis redes sociales, incluso me mudé de estado. No dejé una nota. No dejé un cierre. Dejé un vacío. Y lo hice a propósito porque eso fue lo que ella me dejó primero. Así que cuando me vio de nuevo en ese deslumbrante evento corporativo repleto de ejecutivos y champán, no gritó. No corrió. Simplemente se quedó allí paralizada como si todo su sistema nervioso hubiera colapsado. Luego su rímel comenzó a derretirse y su pequeña y perfecta máscara de "ya lo superé" se hizo añicos frente a todos. Pero déjame explicarte algo antes de que sientas lástima por ella. Se merecía cada segundo de ese colapso. No porque me engañara, aunque sí, lo hizo. No porque me mintiera en la cara durante meses, cosa que también hizo, sino por la forma en que sonrió la mañana que me fui. Como si mi dolor fuera una molestia.
Como si la vida que construimos fuera algo de lo que pudiera simplemente darse de baja. Y aquí está la cosa que nadie sabe. La última vez que la vi antes de ese evento de la empresa, yo estaba parado detrás de una columna en nuestra sala de estar, conteniendo la respiración, viéndola reír con el hombre que ella juraba odiar. Ella pensaba que yo ya me había ido. Estaba celebrando mi partida. Palomitas de maíz en el sofá, copas de vino chocando, mi perro en el regazo de él. No te recuperas de eso. No cuando está sucediendo en tu casa, bajo tu techo, mientras tu cepillo de dientes todavía está mojado en el baño. Por eso, desaparecí. No solo me fui. Me aseguré de que no pudiera seguir el rastro de migas. Sin papeles de divorcio, sin un mensaje de texto final, nada. Ella me dijo una vez durante una pelea que yo nunca sobreviviría sin ella. No estaba equivocada. Los primeros meses se sintieron como ahogarse, pero ahora tengo aire en mis pulmones y una paz que ella nunca tocará. Lo cual me lleva de vuelta a esta noche. Se suponía que ella no debía estar en esa gala de la empresa. Yo tampoco. Técnicamente, yo estaba allí apoyando a mi socio de la empresa emergente, quien fue nominado para un premio de innovación tecnológica. Yo estaba sentado en la mesa 14 bebiendo refresco en una copa de vino, ignorando a la multitud hasta que escuché su risa. Esa misma risa exasperante, la que yo solía amar. Hizo eco en toda la sala, ligera y vacía, tal como siempre fue. Y cuando me di la vuelta, ahí estaba ella, con el brazo enganchado al de algún alto ejecutivo, con el rostro pulido, usando el vestido que solía decir que era demasiado para mí. Y entonces sus ojos se encontraron con los míos. No aparté la mirada. Ella parpadeó como si estuviera viendo un fantasma. Tropezó. Su mano soltó el brazo del sujeto. Intentó decir algo. Y pude ver el momento exacto en que recordó lo que hizo. No solo la aventura, no solo las mentiras, sino cómo me dejó destrozado y en silencio y no le importó, ni siquiera un poco. Y ahora yo era el que estaba prosperando, seguro de sí mismo, intocable, viéndola desmoronarse frente a las mismas personas por las que una vez me traicionó. Pero eso fue solo el principio. Porque cuando se recompuso e intentó acercarse a mí, sonreí y susurré dos palabras que nunca esperó escuchar. Yo ni siquiera planeaba asistir al evento. Se suponía que sería una velada tranquila. Mi empresa estaba nominada a un premio de innovación, pero yo no tenía intención de caminar por ningún escenario ni estrechar manos con personas que una vez me vieron como nada más que el tipo casado con ella. Dejé que mi socio de negocios se encargara de todo eso. Yo solo quería estar en el fondo, callado, invisible. Pero entonces vi su nombre en la lista de invitados. Fue pura casualidad. El correo electrónico me lo había reenviado nuestra asistente. Pensó que yo todavía estaba considerando asistir. Hice clic en el archivo adjunto por aburrimiento, escaneé los nombres y ahí estaba. Lena McKinley, ni siquiera con un guión. Ella abandonó mi apellido como si fuera un artículo en liquidación con el que ya no quería ser vista. Me quedé mirando ese nombre durante un minuto completo, mientras mi café se enfriaba en mi mano. Algo dentro de mí se retorció, no fue rabia, no fue tristeza, fue algo más, algo hueco, como el fantasma de un dolor que nunca se fue realmente. Llegué al evento exactamente 40 minutos después de que comenzó. El tiempo justo para que todos se acomodaran y se pusieran cómodos. No me puse nada llamativo, solo un traje gris oscuro, sin corbata, y una barba bien cuidada que no existía cuando ella me conocía. Y no me senté con mi equipo. Elegí una mesa cerca del fondo, solo. Desde allí, podía ver toda la sala, incluyéndola a ella. Se veía bien, no voy a mentir, pero no de la manera en que solía pensar. Había algo forzado en la forma en que mantenía su sonrisa. La forma en que seguía escaneando la sala, como si esperara que alguien la viera, o tal vez aterrorizada de que alguien lo hiciera. Supe cuando me vio. Se congeló a mitad de una risa, bloqueando sus ojos con los míos como si alguien le hubiera sacado el aire. Sus manos bajaron lentamente su copa de champán. Su rostro cambió tan rápido que parecía que se había roto por dentro. Ese momento fue todo lo que no sabía que necesitaba. Pero no se detuvo ahí. Intentó mantener la compostura, pero no pudo.
Le susurró algo al hombre a su lado y se levantó lentamente como si sus rodillas pudieran fallar. Dio 3 pasos en mi dirección, luego otro, y luego se detuvo justo en medio de la multitud, mirándome como si yo hubiera regresado de entre los muertos. Su rostro, Dios, nunca olvidaré su rostro. Como si alguien hubiera encendido las luces dentro de una pesadilla. Y justo cuando pensé que se acercaría y diría algo, se quebró. Lágrimas, manos temblorosas, apenas capaz de mantenerse erguida. Tuvo que sentarse. Su rímel se corrió. La gente lo notó. Su acompañante se inclinó confundido. Ella no podía hablar. No podía explicarlo porque, ¿cómo explicas a un fantasma? Ahora, esto es lo que nadie en esa fiesta sabía. Ella pensaba que yo me había ido. No solo físicamente, sino borrado. Pensó que nunca más volvería a aparecer. No en esta ciudad. No en ninguna habitación en la que ella pudiera entrar. Ella construyó su imagen sobre esa creencia. Apostó su reputación a ello. Y, sin embargo, allí estaba yo, tranquilo, sereno, sin inmutarme porque no estaba allí para confrontarla. No, estaba allí para recordarle. Que su secreto nunca se mantuvo enterrado. Que yo lo sabía todo. Que nunca fue tan inteligente como pensaba. Y cuando vio a la mujer sentada a mi lado en esa mesa, a la que nunca reconoció, todo su mundo colapsó de verdad. Pero llegaremos a eso. Ese fue solo el segundo giro. El tercero, ya estaba en su bandeja de entrada, sin abrir, y ella no tenía idea de hacia dónde estaba a punto de caminar a continuación. La gente seguía mirando, susurrando, dándoles codazos a sus colegas. Yo podía sentirlo. Su colapso no fue silencioso, y ciertamente no fue sutil, pero no me moví. Simplemente me quedé allí sentado bebiendo tranquilamente mi trago, viéndola intentar recomponerse a través de pestañas borrosas y respiraciones temblorosas, fingiendo que no se acababa de desmoronar en público. El hombre con el que estaba seguía preguntándole si estaba bien. Ella asentía como una marioneta, pero sus ojos seguían saltando entre mí y la mujer a mi lado. Lidia. Déjame ser muy claro sobre algo. Lidia no era mi novia. No era un consuelo ni un trofeo que traje para presumir. Era algo mucho más peligroso. Era mi antigua abogada, específicamente la que contraté en secreto 6 meses antes de desaparecer. Lidia lo sabía todo, no solo sobre la aventura, sino sobre el dinero. El documento falsificado. Nunca le dije a Lena que encontré la firma que no era mía en un formulario de retiro de inversión conjunta y la transferencia accidental de 8.200 pesos de nuestros ahorros compartidos a una cuenta imposible de rastrear a nombre de alguien que nunca había visto hasta que hice una verificación completa de antecedentes de su amante. Verás, esta no fue solo una historia de traición. Fue fraude, manipulación financiera, sabotaje profesional. Ella no solo me engañó. Me preparó para ser desechable y casi se sale con la suya. Pero el problema con las personas como Lena es que piensan que el silencio equivale a debilidad. Que si alguien se aleja sin pelear, significa que no supieron que los golpeó. Ella pensaba que me fui porque estaba roto. Pero la verdad es que me fui para encender el fuego. Y Lidia, ella fue el fósforo. Habíamos estado preparando este momento durante años. Paciente y silenciosamente. Todo tenía que ser legal, limpio, innegable. Yo no quería una venganza que pudiera ser contraproducente. Quería consecuencias que tuvieran peso. Y esa noche, esa gala de la empresa, no fue un accidente al azar. Fue el escenario perfecto porque Lena no solo asistía esa noche como la pareja de alguien. Estaba allí por el anuncio de un ascenso. Su empresa acababa de fusionarse con otra firma y ella estaba a punto de ser nombrada directora regional de recursos humanos para la nueva asociación, o eso pensaba. Lo que ella no sabía era que uno de los miembros de la junta directiva de la empresa adquirente había recibido un paquete muy detallado y muy anónimo 2 días antes. Adentro, documentos, extractos bancarios, grabaciones de voz y, sí, una línea de tiempo completa de su relación con su jefe, Grant, incluyendo imágenes de un investigador privado contratado meses antes de que yo desapareciera. Nada de eso era ilegal. Todo era real.
Y Lidia se había asegurado de que cayera directamente en las manos adecuadas. Así que cuando Lena finalmente se recompuso y comenzó a caminar hacia mí, tratando de recuperar el control del momento, me incliné hacia Lidia y dije lo suficientemente alto como para que Lena viera moverse mis labios. Ahora. Lidia se levantó, tranquila, serena. Se ajustó el saco, sonrió y pasó directamente junto a Lena sin decir una palabra. Y lo vi. El rostro de Lena cambió de nuevo. No fue confusión esta vez, fue miedo. Porque ella conocía ese rostro. Había visto a Lidia antes una vez brevemente hace años en el vestíbulo de un edificio de oficinas del centro. Ella me preguntó entonces, ¿quién es la mujer con la que estabas esta mañana? Yo mentí. Dije que era una consultora fiscal. Mentí porque no estaba listo. Pero ahora ella lo sabía. Y eso fue solo el principio de lo que estaba a punto de suceder. Porque mientras Lena intentaba unir las piezas de todo, todavía no había revisado su correo electrónico. Y dentro de su bandeja de entrada había algo que derribaría todo lo que ella creía haber reconstruido. Algo firmado, algo definitivo y algo que nunca más podría ignorar. Supe el momento exacto en que revisó su teléfono. Su mano tembló mientras buscaba en ese pequeño y elegante bolso que siempre usaba para eventos corporativos. El mismo que le compré en nuestro aniversario número 4, el cual, por cierto, olvidó porque estaba atrapada en una reunión de presupuesto que resultó ser un viaje de fin de semana con Grant. Sí, ese bolso. Sacó su teléfono y miró hacia abajo, tratando de parecer casual, pero pude ver sus pupilas moverse. Sus labios se separaron un poco y luego se congeló. Era el correo electrónico. Hice que se enviara a las 8 de la noche en punto, programado perfectamente con el punto medio de la gala cuando las luces se atenuaron para la presentación de liderazgo. Pero antes de que pudieran comenzar los aplausos, su pantalla se iluminó con el asunto. Con respecto a su elevación pendiente en recursos humanos, se solicita revisión urgente. Formal, frío, al igual que el tono que siempre usaba cuando despedía a las personas sin previo aviso, excepto que ahora ella estaba en el extremo receptor. El correo electrónico tenía 3 archivos adjuntos. El primero era un informe resumido, compilado y notariado de su mala conducta interna durante su tiempo en la firma. Los viajes de trabajo falsificados, las violaciones de la política de recursos humanos y las entradas de pago sospechosas autorizadas durante su supuesto periodo de tutoría con Grant. Lidia lo había rastreado todo. Cada aprobación sospechosa, cada fin de semana encubierto. No necesitábamos inventar un escándalo. Simplemente revelamos el que ella dejó a simple vista. El segundo archivo adjunto era mío. No estaba enojado. Sin letras mayúsculas, sin amenazas, solo una declaración jurada firmada que detallaba mi retiro de todos los activos conjuntos debido a la confianza comprometida y la manipulación financiera confirmada. Había sacado mi nombre de todo de manera silenciosa y legal. La nueva casa que compró, financiada en parte con mi parte de una cuenta que había olvidado dividir. Esa no sería su casa por mucho más tiempo. Y el tercer archivo, ese era una obra maestra. Un vídeo. La mostraba no con Grant, con alguien más, alguien que ella no sabía que tenía una esposa que me había contratado. Verás, cuando desapareces como lo hice yo, aprendes cosas. Conoces gente. Comparas heridas. Y un día, una mujer se sienta frente a ti en un bar y dice, tu esposa, Lena, creo que ha estado viendo a mi esposo. Me mostró fotos. Le mostré líneas de tiempo. Armamos un mosaico de traición tan enredado que ni siquiera Lena reconocería a la mitad de los nombres involucrados. Ese vídeo, eran imágenes de una de las sesiones de capacitación fuera de la oficina de Lena. Solo que no era capacitación. Era ella en una habitación de lujo en Chicago envuelta en una bata abriendo la puerta a un hombre que muy claramente no era Grant. Él dijo su nombre. Ella lo besó incluso antes de que la puerta se cerrara. El vídeo tenía marca de tiempo, estaba etiquetado por el sistema de posicionamiento global y respaldado en 3 cuentas en la nube. Lena vio la miniatura en su bandeja de entrada y ni siquiera la abrió. Bloqueó su teléfono como si le quemara la mano. Luego su rostro palideció, peor que antes.
Miró alrededor de la sala como si las paredes estuvieran a punto de empezar a hablar. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo del salón de baile. Ni siquiera llegó al pasillo. Se derrumbó junto a las puertas de cristal que daban a la terraza. Alguien gritó su nombre. Tal vez el tipo con el que vino. Yo no miré. Simplemente me quedé sentado bebiendo mi trago, finalmente sintiendo algo que no había sentido en años. No venganza, no triunfo, solo claridad. Como si finalmente pudiera ver el final de una tormenta en la que nunca acepté entrar. Lo que ella no sabía aún era que el correo electrónico no solo se le envió a ella. La junta de ética de su empresa recibió una copia. También los socios de la fusión y también la esposa del hombre en ese vídeo. Este no fue un acto mezquino. Esto fue una exposición. La verdad entregada en frío. Y aún no había terminado porque mientras ella intentaba descubrir cómo su mundo se derrumbó en menos de 10 minutos, me quedaba una pieza más por jugar. Una conversación que nunca esperaría. Una reunión organizada sin que ella lo supiera y un rostro de su pasado entrando en ese salón de baile en cualquier minuto. Todavía estaba en el suelo cuando él entró. Lo vi antes que ella. Su traje era elegante, planchado, mejor que cualquier cosa que solía usar cuando ella lo engañaba como a un tonto. Se movía con esa confianza lenta y deliberada que tiene la gente cuando se ha roto una vez, pero no dos. No estaba aquí por ella. No realmente. Estaba aquí por lo que ella representaba, por lo que ella le quitó. Y ahora finalmente estaba listo para mirarla a los ojos. Su nombre era Darren Bitlow. Hace 3 años, Lena incendió su vida con un solo informe anónimo a Recursos Humanos, alegando insinuaciones inapropiadas durante un retiro de integración de equipos. Fue una mentira. Sé que lo fue porque Lena me dijo que lo hizo para proteger su reputación cuando alguien casi los atrapa escabulléndose juntos al hotel. Darren ni siquiera sabía que lo estaban usando hasta que fue demasiado tarde. El hombre perdió su trabajo, sus ahorros, su matrimonio. Lena se alejó intacta, susurrándome como a veces hay que hacer sacrificios. Recuerdo estar sentado en nuestra cocina mientras ella lo explicaba todo tomando el té, como si no acabara de destruir a un hombre, como si estuviera orgullosa de lo fácil que había sido. No me olvidé de Darren. Lo encontré el año pasado. Tomó meses. Pero cuando lo hice, le conté todo, la verdad. Incluso le mostré los registros de seguridad del hotel y los mensajes que ella me envió en ese momento presumiendo de cómo lo solucionó. Al principio, no quería involucrarse. Había pasado demasiado tiempo y finalmente estaba reconstruyendo su vida. Pero luego Lidia y yo le mostramos los detalles de la fusión. Lena no solo estaba prosperando. Estaba siendo recompensada, ascendida, se le estaba dando más poder. Y Darren se dio cuenta de algo. Ella nunca pagó un precio, no uno real. Así que lo invitamos no a confrontarla, sino a existir en la misma habitación, a dejar que ella sintiera el peso de lo que hizo, a recordar que no todos los fantasmas se mantienen enterrados. Y ahora, mientras ella se ponía de pie tambaleándose, con el cabello desordenado, con pánico en todo su rostro, se giró y lo vio parado allí a 10 pies de distancia, mirándola. Ella no dijo una palabra. Él tampoco, pero ella se encogió como si la hubieran golpeado. Y ahí fue cuando supe que esto no era solo un colapso público. Era un ajuste de cuentas. Toda su identidad se había construido sobre el silencio, sobre los secretos, sobre otras personas tragándose el daño para que ella pudiera brillar. Pero esa noche, cada uno de esos fantasmas regresó. La traición en la sala de juntas, la aventura, el dinero robado, la queja fabricada, todo se deshacía en tiempo real frente a una audiencia a la que ya no podía manipular. Me levanté lentamente, no para confrontarla, no para regodearme, sino porque finalmente había visto suficiente. Ella no estaba gritando. No se estaba defendiendo. Simplemente estaba vacía, ahuecada por dentro. Porque cuando las mentiras se van, también lo hace la persona construida sobre ellas. Pasé junto a ella sin decir una palabra por las mismas puertas por las que ella tropezó. Ella no me siguió. No esta vez. Pero cuando llegué al ascensor, recibí la notificación que había estado esperando. Había abierto el vídeo. Lo vio.
Y 10 minutos después, hizo una llamada. No a mí, no a su cita, a su jefe. Las consecuencias se acercaban y todo lo que tenía que hacer ahora era observar. Pensé que habría fuegos artificiales, explosiones, algún tipo de escena desesperada en la que intentaría darle la vuelta a la narrativa, tal vez incluso arrastrarme a ello como si yo fuera el villano de su caída. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó en absoluto. La llamada a su jefe solo duró 38 segundos. Lo sé porque Lidia lo cronometró. Todavía estaba adentro cuando sucedió, apoyada casualmente contra la barra, viendo comenzar las repercusiones como una directora de orquesta escuchando las primeras notas de una sinfonía. Después de que terminó la llamada, Lena no gritó. No corrió. No volvió a llorar. Simplemente se sentó, no en una mesa, en el piso, de espaldas contra la fría pared de mármol cerca del pasillo del baño, sola. Sin tacones, con una mano agarrando su frente como si estuviera sosteniendo su cerebro. La imagen de poder y prestigio que había construido durante años se desvanecía minuto a minuto. Y sabía que ya no tenía fuerzas para perseguirla. Lo que aún no sabía, lo que no le había llegado por completo, era que su mundo se estaba desmoronando más rápido de lo que podía atraparlo. Ese paquete que envió Lidia, tenía piernas. Unas horas antes, había llegado a la bandeja de entrada de uno de los abogados corporativos de la firma adquirente, un hombre cuya esposa, por cierto, también había trabajado una vez con Lena y había sido despedida misteriosamente después de quejarse de evaluaciones de desempeño inconsistentes. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Resulta que Lena tenía un largo patrón de limpiar su camino con silencio y papeleo, despidos silenciosos, informes manipulados. A las personas que no jugaban su juego se les mostraba la puerta, y ella siempre se alejaba justo antes de que se pusiera feo. Siempre con un ascenso, una sonrisa, un nuevo título. Pero esta vez, no se salió con la suya. Por la mañana, ya se habían abierto 2 investigaciones internas. Yo no necesitaba estar involucrado. Esa era la belleza de todo. Yo había hecho mi salida hace años, pero la podredumbre que ella dejó atrás seguía activa, y una vez expuesta, no me necesitaba para seguir extendiéndose. Tomó vida propia. Y la mejor parte, no rompí ni una sola ley. Cada paso fue legal. Cada archivo rastreable, cada testigo voluntario. No fue venganza. Fue exposición. No se trataba de castigarla. Se trataba de mostrarle a la gente quién era ella realmente para que pudieran tomar sus propias decisiones. Pero esa noche aún no había terminado. Mientras salía al aire frío afuera del hotel, vi a alguien apoyado contra la pared cerca del puesto de acomodadores de vehículos. Era su cita, el tipo con el que entró. Estaba al teléfono caminando de un lado a otro enojado. En un momento dijo algo como, «No me dijiste que era tu esposo». Luego más bajo. «No me dijiste que así fue como terminó». Ella también le había mentido a él. Por supuesto que lo había hecho. No dejé de caminar. Simplemente pasé junto a él mientras se daba la vuelta y miraba la acera como si se arrepintiera de cada momento de la velada. Se me ocurrió entonces lo sola que debió haber estado estos últimos 3 años. No solo porque me fui, sino porque sabía que si la verdad salía a la luz, no quedaría ni una sola persona de su lado. Sus relaciones eran todas transacciones, temporales, desechables. Yo no la derribé. Ella misma construyó la estructura. Yo solo quité la cortina. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayera la última pieza porque todavía había una persona que no la había confrontado. Alguien a quien lastimó mucho más profundamente que a mí. Alguien que había estado en silencio todos estos años, pero que lo había visto todo. Y esa persona acababa de aterrizar en el aeropuerto. Ella no lo sabía, pero el día siguiente no comenzaría con café y control de daños. Comenzaría con la única conversación que había pasado 3 años tratando de evitar. Yo no planeé el momento. Ni siquiera sabía que vendría hasta 1 hora después de irme de la gala. Lidia me llamó desde su auto, con la voz inusualmente tensa. Está en la ciudad, dijo. Aterrizó hace 20 minutos. Se está quedando en el Hotel Beacon en el centro. Le pregunté si estaba confirmado, y Lidia no dudó. Es ella.
Reservó con su apellido de soltera, pero teníamos los ojos puestos en la cuenta de la aerolínea desde el momento en que fue marcada. Me recliné en mi asiento, con el corazón repentinamente acelerado, aunque no entendía completamente por qué, pero ahora lo entiendo. Porque la persona que acababa de aterrizar no era una abogada, no era una colega, no era un amante despechado. Era la hermana de Lena, Mayerie. Había desaparecido hacía años, mucho antes de que yo desapareciera. Solían ser unidas, inseparables, decía siempre Lena. Pero algo pasó, algo que Lena nunca explicó del todo. Todo lo que sabía era que dejaron de hablarse. Y cada vez que sacaba a relucir el nombre de Mayerie, el rostro de Lena se tensaba. Simplemente nos distanciamos, me dijo una vez. Ese fue el alcance de la situación. Y le creí como el idiota que era en ese entonces. Pero debía haberlo sabido. Lidia había encontrado a Mayerie por accidente hacía meses mientras seguía un rastro de papel que nos llevó a los días de universidad de Lena. Mayerie había estado ahí desde el principio, mucho antes de las mentiras, antes de que Lena aprendiera a convertir a las personas en activos y obstáculos. Cuando Lidia se comunicó con ella con cautela, esperaba silencio o tal vez hostilidad. En cambio, Mayerie le respondió 5 párrafos en menos de 10 minutos y lo que dijo lo cambió todo. Resultó que Lena tenía un historial, uno largo. Manipulación, desechar a las personas, usar a la gente y alejarse de los restos con los ojos secos. Mayerie había sido una de sus primeras víctimas. Un fondo fiduciario que sus padres establecieron había desaparecido misteriosamente durante su último año de universidad. Lena culpó al banco, pero Mayerie siempre había sospechado lo contrario. Sin embargo, lo que rompió su relación no fue el dinero. Fue lo que Lena le hizo al prometido de Mayerie. No entraré en detalles. No es mi historia para contar, pero fue el tipo de traición que no se puede reparar. Y Mayerie había estado esperando durante años el momento de mirar a su hermana a los ojos nuevamente y decirle, no ganaste. Así que, cuando Lidia me dijo que estaba en la ciudad, supe que este ya no era mi final. Era el de Mayerie. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana de mi apartamento, viendo parpadear las luces de la calle, analizando las posibilidades. ¿La confrontaría Mayerie en privado? ¿Huiría Lena? ¿Intentaría inventar otra mentira? A la mañana siguiente, Lena no se presentó a trabajar. Su oficina envió un vago mensaje interno citando una licencia médica personal. Yo sabía la verdad. La junta directiva ya había visto el paquete. El equipo de la fusión la había marcado para una revisión interna. Su carrera había desaparecido antes del amanecer, pero el verdadero momento aún estaba por llegar. Exactamente a las 10:17 de la mañana, Mayerie entró en el edificio donde Lena solía reinar. No ruidosa, no dramática, solo tranquila, como una cirujana llegando antes del corte. Se registró en la recepción, esperó. Cuando le dijeron que Lena no estaba, sonrió, les dio las gracias y volvió a salir. Y 2 minutos después, la llamó directamente. Yo no estaba en la llamada, pero Lidia sí. Mayerie la había conectado. Y lo que dijo, Dios, desearía haberlo podido grabar. Sin gritos, sin insultos, solo la verdad. Línea por línea, palabra por palabra. Mayerie lo expuso todo. No solo lo que hizo Lena, sino cómo hizo que la gente se sintiera desechable. Cómo dejó vacío en lugares donde la gente una vez confió en ella. Cómo toda su vida se había convertido en una ficción cuidadosamente manejada. Y ahora cada hilo se estaba deshaciendo. Lena no dijo una palabra durante los primeros 5 minutos. Luego, finalmente, susurró algo. ¿Por qué ahora? Eso fue lo que preguntó. Y Mayerie respondió, porque esta es la primera vez en tu vida en la que no puedes huir de lo que has hecho. Esa llamada duró exactamente 13 minutos. Cuando terminó, Lena no respondió. No se defendió. Colgó. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo que no esperaba. Esto ya no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de darle finalmente a todos los que lastimó el silencio que ella siempre les negó. Y ahora, por primera vez en su vida,
ella era la que se quedaba en visto. Hace 3 años, me alejé de Lena con nada más que una mochila, una cuenta bancaria que ella aún no había vaciado y un silencio que se sentía más como una herida que como un límite. No tenía un plan ni un destino, solo dolor y la tonta esperanza de que, si me quedaba callado el tiempo suficiente, tal vez podría encontrar una versión de mí mismo que no hubiera sido arruinada por ella. Nunca imaginé que realmente sanaría. Pero parado allí ahora bajo la suave luz del sol que se filtra por la ventana de mi nueva oficina, escuchando las suaves risas de un equipo que me respeta, bebiendo café frente a alguien que conoce mi historia y todavía ve valor en mí. Dios, no solo se sintió como sanar. Se sintió como renacer. El nombre de Lena desapareció de los titulares en menos de una semana. Su renuncia llegó silenciosamente, escondida entre 2 memorandos de la empresa. Ninguna declaración pública, ningún correo electrónico de despedida, solo una notificación en todo el sistema de que su puesto estaba en transición. Su cita de la gala dejó de seguirla en redes sociales días después. El nombre de Darren fue limpiado internamente con una disculpa formal y un acuerdo silencioso. Mayeri empezó a enviarme fotos de sus viajes de senderismo de nuevo. No somos cercanos, pero ahora nos mantenemos en contacto. Existimos en el mismo mundo de nuevo, desvinculados de su sombra. ¿Y yo? Estoy bien. Mejor que bien. La mujer que Lena vio sentada a mi lado esa noche, Lidia. Ella todavía está en mi vida. No románticamente y no de la manera dramática de un libro de cuentos que algunas personas podrían esperar. Pero construimos algo diferente. Confianza. Confianza silenciosa. Me dio espacio cuando lo necesité. Me dijo la verdad incluso cuando dolió, y ni una sola vez me pidió que fuera otra cosa que real. Me mudé a una ciudad más pequeña, abrí una pequeña consultoría de capacitación. Nada llamativo, pero es mío. Y de vez en cuando conozco clientes que me recuerdan quién solía ser. Perdido, inseguro, esperando permiso para pasar al siguiente capítulo. Les digo esto. A veces las personas que te rompen no son el final de tu historia. Son solo la razón por la que finalmente tomas la pluma. La semana pasada, recibí un correo electrónico, sin asunto, sin mensaje, solo una foto de Lena. Estaba de pie en la orilla de un lago en algún lugar, sola, con el rostro apartado, sin sonrisa, solo quietud. No respondí. No lo necesitaba porque finalmente entendí algo que ella nunca pudo. La paz no siempre viene con un cierre. A veces viene con la ausencia, con avanzar sin necesidad de mirar atrás. Y por primera vez en toda mi vida adulta, puedo decir esto sin inmutarme. Soy libre y nunca necesité su disculpa para llegar aquí.